Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito en Radio Anáhuac y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Además de saludarlos, los invita por supuesto a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en X, @por escrito _. Pueden seguir también nuestras transmisiones a través del canal de YouTube en Revista Por Escrito o nos pueden escuchar a través de Spotify en Por Escrito también. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Los invitamos a seguirnos, por favor. Tenemos temas muy importantes, como el día de hoy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. ¿Cuál es el tema importante del día de hoy, mi querida Ceci? Creo, mi querido Juan, que es un tema muy, muy relevante y es que el día de hoy vamos a hablar de autoras mexicanas. ¿Por qué hablar de autoras mexicanas se convierte en un pretexto literario? Porque creo que llegará un momento, y de verdad espero, que la literatura ya no tenga que dividirse por género, sino que la experiencia estética vaya más allá de la pluma que lo escribió. El problema que hemos tenido históricamente es que la pluma femenina ha sido desechada. Ha sido un territorio preponderantemente masculino, y si esto ha sido así a nivel global, en México hay unas plumas maravillosas que necesitamos leer y que no han sido tan promovidas, mi querido Juan. Es a nivel mundial una idea más bien de subestimación. Así es. Se piensa que la mujer no tiene la capacidad de producir una obra tan buena como la de un varón, y eso es completamente falso. Por eso es relevante hablar de este tema, por eso es importante hablar además de nuestras autoras nacionales. Es una invitación permanente entre nosotros mismos, Ceci, porque siempre que hablamos de autores pensamos en varones la mayoría de las veces, y tenemos que empezar a romper este muro. Es un muro que nos va a llevar bastantitos años, pero como dices, espero que sí se logre romper y que ya no tengamos que estar hablando de eso, porque en efecto la literatura no tiene género. No debiera de tener género porque lo bello es bello, no importa quién lo escriba. Sin embargo, ¿cuántas autoras a lo largo de la historia tuvieron que firmarse con un nombre masculino para ser tomadas en serio, para ser publicadas, para ser escuchadas? En fin, creo que esta es una gran injusticia que es momento de empezar a reparar. Tenemos en México autoras maravillosas desde Rosario Castellanos, Josefina Vicens, bueno, evidentemente la mismísima Sor Juana, pero Inés Arredondo, muchos nombres, Elena Garro, que referenciamos porque o estuvieron casadas con Perenganito de Abraham o tuvieron, pero nunca en realidad tomamos en serio su obra, y es momento, porque el que lea a Elena Garro se va a dar cuenta de la potencia de pluma que hay, o a Josefina Vicens, que tenía una elegancia para construir novelas. En fin, creo que esto es algo muy importante, y no obstante que haya críticos que sostengan que los términos como feminismo, feminidad, etcétera, van a enriquecer la estética de la literatura, mi mejor deseo es que no importa quién lo haya escrito, lo que se valore no es si se escribió con una pluma color de rosa o azul, sino cómo se escribió. Hay quizá autoras menos reconocidas. Estoy pensando en la queridísima María Elena Sarmiento. Sí. Estoy pensando en Cecilia Durán Mena. Estoy pensando en plumas emergentes como la de Andrea Fischer. Creo, y por eso también invitamos en este programa a lectores y escritores a atraparlos, no dejarlos ir, practicar, soltar la pluma. Eso es lo fundamental. Hay un ejercicio que hemos mencionado antes en el programa que vale la pena volver a mencionar. Por eso decimos que la literatura
es que en realidad no tiene género. Esta es la idea que hemos creado en este mismo discurso para poderlo resaltar. Y es que puedo yo, como escritor varón, hacer un personaje femenino, Ujú. intentar hacer un personaje femenino, como una mujer hacer un personaje masculino. Esto es algo que me ocurrió hace un año en clases de narración literaria. Me percaté, como es curioso, que las alumnas habían escrito un cuento y habían diseñado un personaje masculino. Y fue poco, pero sí hubo casos de alumnos que sin que les dijera yo absolutamente nada, esto es algo que me di, el 20% de los alumnos decidió hacer un personaje con voz femenina. Se está rompiendo el muro. Eso es bien importante. Yo creo que las nuevas generaciones tienen esta sensibilidad que van a lograr traspasar todos estos tabús, todas estas malas concepciones, todas estas burlitas, etcétera, y en realidad van a tener una relación estética muy, muy cercana con la emoción. Ya no va, ya hoy mismo estamos viendo cómo esos muros se están empezando a romper y yo de verdad espero que para las nuevas plumas mexicanas femeninas el techo de cristal no exista. Completamente de acuerdo. Creo que el tema está en no subestimar a nadie. Todos podemos hacer literatura, así como estaba pensando en el ratón de Ratatouille, que todos podemos cocinar. Todos podemos hacer literatura porque todos tenemos una perspectiva de la vida y no podemos pensar que no hay esa capacidad. Es verdad que muchas plumas femeninas hablarán de algo que es importante hoy en día, que es el feminismo. Sí, Y el claro. feminismo tiene mucha amplitud. Y nuevas voces de nuevos tipos, por no hablar de nuevos géneros, buscan estas entradas. Sí, es verdad, pero lo que nosotros queremos resaltar aquí es la capacidad que tiene la mujer de poder escribir igual que un varón, mejor que un varón, porque por supuesto habrá mejores escritores y escritoras, no importa de qué sexo se hable, y para todos los gustos. Y además es bien importante decir que lo femenino no es condición de ser un canon literario, como tampoco lo es lo masculino, ¿eh? Eso sí es bien importante. El texto literario se erige a partir de una serie de centralidades o de funciones y ello no significa que la estructura no responda a un conjunto de reglas que están más allá de lo meramente textual y en este caso en particular el género y todo tendría que ver la misma relación con la clase social, por ejemplo. No nada más pueden escribir las personas que tienen privilegio, sino las que no lo tienen también. Entonces, al ser un ser social, el texto literario se va a reforzar en muchos sentidos con estas marcas individuales de la experiencia del autor, que van más allá del género y la condición social, mi querido Juan. Mencionabas hace un momento cómo las mujeres tuvieron que inventar seudónimos para poder ser publicadas. Hay una película al respecto que es muy interesante que se llama La buena esposa, Oh, sí. donde el marido va a recibir el premio Nobel y uno se va enterando que en realidad la pluma que había detrás de ese personaje que va a recibir el Nobel es ella. Y esa falta de reconocimiento es triste y Sí. duele y es dura, porque habla de una época donde pues esto era así. Ahora, en toda la historia es muy probable que muchas firmas anónimas Sí. pudieran ser mujeres. La más destacada de todas, en mi opinión, es una teoría, obviamente no confirmada, de que puede haber sido una mujer la persona detrás de la figura de William Shakespeare. Y esto en algún momento cuando hicimos el programa de Shakespeare lo expresaba, porque no tengo aquí mis notas, pero Shakespeare va de Irlanda a Chipre, se pasea por toda Europa, Ujú. habla de pasiones y sentimientos, parece que habla con una sensibilidad no muy propia de la época. Hay muchas versiones sobre quién pudo haber estado detrás de William Shakespeare, o bien que William Shakespeare era el prestanombres de alguien más. Y la última teoría que escuché es que esta podría haber sido una mujer. Me parece interesante.
seguiremos ahondando en estos temas. Lo que hay una sospecha muy grande de que León Tolstoy no fue el único que escribió Ana Karenina, sino que estuvo muy ayudado por su esposa y nunca se le dio este crédito es más, o sea, si tú preguntas ahorita cómo se llama la esposa de León Tolstoy y que pudo haber sido la autora de gran parte de la obra más monumental de Tolstoy, pues a ver si te sabes el nombre. Permanece en el anonimato. Por eso vamos a hablar precisamente de las mujeres. Bueno, ya mencionaba Ceci algunas, bueno, voy a rescatar algunas otras que tenemos aquí en el guión. Ya ahondaremos sobre su obra en las conversaciones. Isabel Zapata, Silo Mendoza, Lola Ancira, Jasmina Barrera. Hay mucho que leer, hay que hacer este esfuerzo por leer autoras femeninas, hay que atrevernos a ver la vida a través de la perspectiva femenina. Ahora sí, vámonos a la siguiente sección. Vámonos. Lo desconocido. En esta sección, en la que las letras importan, a mí me gustaría hablar de estos resplendores que se encienden en la penumbra. Imagínense en lo más profundo del alma mexicana, en las entrañas de una tierra rica en cultura, en tradición, en donde yacen historias no contadas por mujeres cuyo destino fue moldeado por las restricciones de género. A través de los siglos, mujeres talentosísimas, almas creativas, fueron forzadas a permanecer en las sombras, relegadas a roles tradicionales que las limitaban en su expresión y en su desarrollo artístico. Entre ellas se encuentran aquellas cuyos corazones verdaderamente anhelaban dedicarse a las artes, especialmente a la literatura, pero cuyos sueños fueron sofocados por las expectativas sociales y por el patriarcado dominante. Imaginemos por un momento a estas mujeres, las hijas de la poesía que nunca pudieron escribir esos versos, a las narradoras de historias que nunca pudieron plasmar sus palabras en papel, a las soñadoras cuyas visiones quedaron atrapadas en el laberinto de lo que no pudieron decir. A lo largo de los siglos, generación tras generación, estas mujeres han sido silenciadas, sus voces ahogadas por el rugido de una sociedad que les negaba el derecho a la expresión plena de su ser. En este vasto océano de la historia, muchas de estas mujeres permanecen en el anonimato. Sus contribuciones son invisibles a los ojos del mundo. Sus nombres se desvanecieron en el viento del olvido, sus obras perdidas en el laberinto del tiempo. Pero aunque sus nombres sean desconocidos, su legado sigue vivo en las sombras, como una llama eterna que arde en el corazón de nuestra cultura mexicana. Cada una de estas mujeres, cada una de estas almas olvidadas, merece ser recordada y honrada por su valentía y por su perseverancia. Aunque sus sueños hayan sido aplastados por las limitaciones impuestas por la sociedad, su espíritu sigue vivo en cada palabra escrita, en cada historia contada, en cada verso recitado, en los rincones más oscuros de nuestra alma mexicana. Nosotros, como guardianes de su legado, tenemos la responsabilidad de rescatar sus historias del olvido, de dar voz a sus palabras silenciadas y de preservar su invaluable contribución al tejido de esta nuestra cultura mexicana. Cada vez que abrimos un libro, cada vez que leemos un poema, cada vez que escuchamos una historia, recordemos a estas mujeres musas desconocidas, cuyo espíritu sigue vivo en cada página, en cada línea y en cada palabra. Que su recuerdo nos inspire a desafiar los límites impuestos por el género, a luchar por la igualdad, por la justicia, a construir un mundo donde todas las mujeres podamos alcanzar nuestro sueño pleno de creatividad. Porque mientras exista una sola mujer cuyo talento sea suprimido por el simple hecho de haber nacido mujer, la lucha por la libertad y la igualdad ha de continuar, hasta que cada alma creativa, cada voz que se cayó, pueda finalmente brillar en todo su esplendor en el firmamento de nuestra historia mexicana. Conversaciones.
hemos llegado a las conversaciones, Ceci, y si me lo permites, creo que valdría la pena nuevamente. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sabiendo que sois vosotros la causa de lo mismo que culpáis, más o menos palabras. ¿Por qué es importante Sor Juana? Porque Sor Juana se puede considerar la precursora de este grupo de mujeres que en México, a partir del siglo XIX, van a empezar a emerger. Es importante hablar, por ejemplo, de la Güera Rodríguez, de Madame Calderón de la Barca, de Rosario de la Peña, y particularmente hay un personaje que yo sé que tú sabes algo que yo no sabía hasta hace unos momentos. María Enriqueta Camarillo es quizá desde principios del siglo XX la gran escritora que va a colaborar en numerosas revistas y que pues es un poquito anónima, pero a ver, cuéntanos, Ceci, ¿en qué es precursora? Y fíjate que es muy triste que María Enriqueta Camarillo haya sido tan pues desconocida, que no sepamos de su estupenda poesía, tan estupenda que ella llegó a ser candidata a Premio Nobel de Literatura, incluso antes que Octavio Paz. Entonces, ¿qué caray? ¿Cómo puede ser posible que una persona que llegó a destacar tanto a nivel internacional y que llegó a llamar la atención para ser premiada probablemente con el premio más importante de la literatura, aquí en México no sepamos quién es? No sabemos quién es, por eso a mí me sorprendió. A ver, lo bueno es que ahora ya lo sé. Ahora habría que leerla, habría que buscar estas revistas que recordemos, claro, la revista ahorita pareciera que está muerta, en realidad no están muertas las revistas, por eso tenemos Aquí una que se llama estamos. Por Escrito y estamos haciendo un esfuerzo importante por mantener esta firmeza editorial que tanto nos hace falta. Hablemos de escritoras femeninas, hablemos, por ejemplo, de Fernanda Melchor. Fernanda Melchor, que qué barbaridad, jovencita y tiene una pluma que qué barbaridad. Reconocida por su habilidad como traductora y por su obra cumbre, que es Temporada de Huracanes. Destaca por explorar los riesgos de perder la esperanza que resulta en violencia o, peor aún, en indiferencia. La autora presenta una mirada cruda y visceral de la sociedad, eso es muy mexicano, ciertamente, revelando las consecuencias de la desesperanza. ¿De qué trata Temporada de Huracanes? Narra la desaparición de la bruja Teófila en un pequeño pueblo mexicano. A través de un estilo narrativo intenso y realista, revela las relaciones complejas entre los personajes, explorando temas como la misoginia, la violencia y la marginización social. Tiene una pluma, Fernanda Melchor, no te deja, o sea, te atrapa la lectura de Temporada de Huracanes y no lo puedes dejar, ¿eh? Este libro es muy, muy poderoso. Yo me quiero ir un poquito años atrás. Quiero hablar de Rosario Castellanos. Quiero hablar de Rosario Castellanos porque esta mujer tuvo una pluma, tuvo una capacidad de ver a la sociedad mexicana desde un punto de vista. A ver, ella era catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, esto la llevaba a ver un mundo diferente, un mundo en donde se estaba cambiando este México, y ya era un México mucho más metropolitano, y sobre todo Balún Canán, pero todo, su poesía, todo lo que Rosario escribió fue maravilloso. Sin embargo, podemos seguir, por ejemplo, la vida de la familia Mijangos de Chiapas durante la época posrevolucionaria, que eso es lo que el tema que ella la apasiona, y vamos a ver a través de la mirada de la niña Rosario estos temas como la discriminación, la opresión, la lucha de identidad indígena. Es que también, imagínense, o sea, si no se veía a las mujeres, pues las mujeres de poblaciones minoritarias, pues menos eran vistas. Este es enfoque crítico, reflexivo sobre estas relaciones de poder y sobre todo del lugar que tiene la mujer en la sociedad chiapaneca de aquel tiempo, que tristemente debo decir que no ha cambiado tanto, ¿eh? Y sin embargo, no podemos subestimar la capacidad femenina, ya no solo de escribir, incluso de pensar, de hacer academia.
Aurora García Junco, al igual que Fernanda Melchor, destaca por ser traductora y además ensayista. Y tiene una novela que se llama Anticitera, Artefacto Dentado. Es una novela histórica centrada en un objeto misterioso que ha desconcertado a la humanidad. La obra involucra a diversos actores históricos en un intento por describir su verdadero propósito, el de este mecanismo, proporcionando una perspectiva única en la historia. Yo tengo la oportunidad, justo un alumno hace ya varios años, me dijo, profe, ¿y qué sabe usted del mecanismo de Anticitera? Porque yo les hablo de los relojes históricos. Hablo del reloj de sol, hablo de la clepsidra, y yo no sabía del mecanismo de Anticitera. Si ustedes lo buscan ahorita en internet, los que nos estén escuchando, van a ver que es como un fósil de algo que parece un reloj mecánico. Es una cosa extraordinaria. Es un aparato con engranes que fue descubierto en una isla de nombre Anticitera en el Mediterráneo, que mide ciclos de 9 años. Ay, ¿qué tal? Es decir, ciclos metónicos. La primera forma de medir el tiempo de la humanidad fue a través de ciclos metónicos. ¿Qué hacían en la antigüedad? En lugar de tener unos meses de 31 y otros de 32, que esto es mucho más moderno, más bien se medían todos de 28 y luego se hacía cada 9 años un nuevo mes, o sea, eran 3 en lugar de 12, y de esta manera como que volvían a combinar. Entonces, en mi opinión, no he leído la novela de Aura García Junco, pero el mecanismo de Anticitera dentado, porque se iba moviendo, era para medir, en mi opinión, ciclos lunares, ciclos metónicos. Fíjense que yo quiero referirme a este libro, que fue uno de los libros que a mí me atrapó. En 1985 formó toda una revolución. Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta tiene un personaje protagonista que es Catalina Guzmán, una mujer que vive otra vez en este periodo posrevolucionario, pero esta novela ya fue escrita en 1985, posterior a los tiempos de Rosario Castellanos o de Elena Garro. Y entonces la historia va a narrar la evolución de esta mujer que se casa con un médico, pero que tiene un amante y tiene un montón de hijos, y todos los hijos son del doctor, ¿no? La verdad, Ángeles Mastretta nos va a enseñar a una mujer muy fuerte, muy apasionada, en un contexto político tumultuoso, y Arráncame la vida es esta lucha que tiene la mujer, a lo mejor tradicional como se veía antes, por la autonomía y por la liberación, por decir, yo tengo derecho de querer a quien yo quiero, de ser madre como yo quiero, de participar políticamente como yo decido, y esto es algo maravilloso. Ángeles Mastretta de verdad generó, bueno, estaba en todos lados, todo mundo hablábamos del libro Arráncame la vida. Para las personas que nos están escuchando, es muy posible que identifiquen estos nombres, Castellanos, Mastretta, voy a hablar ahorita de Poniatowska, pero los hemos leído. Hemos leído a estas autoras. Creo que ahí está el reto, creo que ahí está, sí, de verdad, el reto. Eso es lo que tendríamos que imponernos para que no solo sean mujeres leyendo mujeres, sino todos leyéndonos a todos. Así es. Ese es el objetivo. A ver, Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska. Esta es una publicación de 1969. A través de una serie de entrevistas, Poniatowska nos va a presentar la voz de la soldadera Brígida Guerrero, quien vivió durante la Revolución Mexicana. La obra va a abordar la participación de las mujeres en este conflicto histórico y sus luchas personales, que además, pues hay que decirlo, ¿no? La primera revolución social del siglo XX, la primera revolución que fue filmada a través de la cinematografía. Las mujeres jugaron un papel fundamental, tan es así que por eso la tenemos en algunas canciones populares, ¿no? Sí, como claro. Las Adelitas. Poniatowska utiliza la narrativa testimonial para dar voz a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, ofreciendo además su perspectiva única y valiosa en las experiencias femeninas de tiempos de guerra, porque pues, la historia la hacen los que vencen y además la escriben los varones. Entonces,
hacer este ejercicio periodístico es súper valioso. Y por eso Elena Poniatowska pues tiene el nombre que tiene, ¿no? No, es princesa, o sea, ganó el premio Princesa de Asturias, o sea, sí, y fue valiente, fue muy valiente porque se atrevió a elevar la pluma en contra del régimen. Yo quiero hablar de una mujer que a mí me encanta, que es Josefina Vicens. Ella escribió solamente 2 obras y una de ellas es El libro vacío. Sabina Vicens era una mujer muy, muy tímida, a veces parecía como de aspecto un poco tosco, pelo muy cortito, siempre vestida con camisas de botones, muy callada, pero tenía una pluma. Es que tenía una manera de estructurar todas las oraciones que ponía. En el libro vacío no hay una palabra de desperdicio. Esta novela sigue a un escritor que busca una historia mientras va enfrentando la soledad y la búsqueda en el sentido de la vida. Es una narrativa que va reflexionando sobre la creación literaria y la identidad que se va forjando. El libro vacío, yo creo que es una obra única. Josefina Vicens tuvo esta gran visión de poner lo contemporáneo en el centro, los momentos en los que México estaba en la vanguardia de las letras, y ella puso su granito de arena ofreciendo esta reflexión sobre qué es ser creativo, qué necesitas para tener una existencia literaria en un contexto dominado, pues, por la preponderancia masculina. Hace algunos años mi tocayo Juan Carlos Estrada me regaló el libro vacío. Híjole, es Desgraciadamente lo tengo rellenando mi montón de libros por leer. Me tengo que hacer el compromiso de leer este año a Josefina Vicens. No sabes qué belleza. Ya hablamos de Tiempo de huracanes. Vamos a hablar ahora de Tiempo de alacranes, que no es lo mismo, pero es igual. Berenice Zamora, una novela de 1997, sigue la vida de Marta en la Ciudad de México, explorando su identidad y las complejidades de la vida urbana, que en Ciudad de México son bastantes. Sí. La obra aborda temas como la violencia de género y la lucha por la autonomía. A ver, ahora que estamos cercanos a las marchas en México, que son súper importantes, que se sepa que desde 1997 ya se hacen novelas sobre violencia de género, sobre lucha, sobre autonomía. Seguimos en esta problemática. Hay que alzar la voz, hay que leer voces femeninas como la de Berenice Zamora, esta autora contemporánea que aborda con voz fresca y reflexiva la literatura mexicana. Tiempo de alacranes destaca por su representación auténtica de la experiencia de las mujeres en la Ciudad de México. Les quiero platicar de una pluma que Octavio Paz siempre aplaudió y que la reconoció mejor que la suya propia. Y estoy hablando nada más y nada menos de Elena Garro. Elena Garro fue esposa de Octavio Paz y no quisiera que su identidad fuera destacada precisamente por eso, porque es todo lo contrario. Elena Garro tiene una potencia en la pluma, es una de las mejores escritoras, pero abarcando todo el género, a hombres y a mujeres. Y quiero recomendarles Fuegos Artificiales. Son una serie de cuentos en donde Garro va a explorar la condición femenina en diferentes contextos y en diferentes épocas. La obra aborda temas, pues, ya desde 1957, Juan Carlos: identidad, represión, lucha por la libertad. Esta autora maravillosa, potentísima que es Elena Garro, ha influido significativamente en la literatura mexicana, y Fuegos Artificiales destaca porque es como una especie de caleidoscopio que destaca esta diversidad temática y la capacidad que tiene Garro para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y la condición de la mujer en la sociedad. Andrea Chapela es una de las escritoras más jóvenes y fructíferas que ha dado México en estos días. Ha sido reconocida por varios premios literarios. Es muy destacada su presencia en la literatura contemporánea. Sus obras exploran diferentes aspectos narrativos y estilos. Vamos a hablar de 3 de ellas rápidamente: La heredera, El creador,
La cuentista, el cuento. Abarca una variedad de temas y géneros. En La heredera se puede explorar aspectos de la herencia y la identidad. En El creador puede centrarse en la creatividad, y el cuento aborda la relación del narrador y la historia que va contando. Hay que seguir nuevas plumas, hay que atreverse a hacer nueva pluma, para eso está la revista por escrito. Y ahorita le voy a dejar no un dulce, sino un chocolatito a Ceci Durán. Bueno, esta novela, así como Mastretta logró hacer una revolución, Laura Esquivel, mucho mejor escritora que política, debo de decir. No, nos movió el suelo cuando publicó Como agua para chocolate. Como agua para chocolate sigue la historia de Tita, cuyas emociones afectan con una especie de magia a la cocina y a la vida de quienes la rodean. Híjole, bueno, hasta se me hizo agua a la boca, porque Como agua para chocolate es novela, pero también es un libro de recetas, y de recetas mexicanas. Entonces, la novela va a abordar temas como el amor, la tradición, la lucha otra vez por la autonomía, lo que significa ser la hija más grande o la más chica, lo que significa que la hermana más chica se salte a la más grande, lo que te dice la familia que tienen que tener, como tú te tienes que casar con perengano y no te puedes casar con sutano. Y bueno, todo lo que hace Tita, porque lo que Laura Esquivel hace con este personaje es una riqueza de simbolismo, magia, en donde ella está trasladando todas las expectativas que están puestas sobre su personaje, que representa a todas las mujeres de una sociedad mexicana. Entonces, Como agua para chocolate es este ejemplo muy lindo de una fusión de elementos realistas y fantásticos para expresar lo que es la experiencia femenina. Hablando del uso del chocolate en la culinaria mexicana, nada como un chocolatito con agua, muy oaxaqueño, mi querida Ceci. Sí. De esta obra de Como agua para chocolate se hizo una película en 1994 que me parece que fue muy afortunada. Me parece que a partir de esta película se empezó a hablar del nuevo cine mexicano. Sí. Entonces, pues queda aquí la invitación para leer autoras mexicanas, para alzar la voz, Ceci. Una manera de alzar la voz pacífica es leyendo autoras mexicanas. Otra manera de alzar la voz es marchando por los derechos. Hay que luchar por la equidad. Hay que luchar por la equidad de género. Mi querida Ceci, vamos despidiendo el programa, por favor. Que ninguna niña se quede sin alzar la voz. Que ninguna niña se atreva jamás a quedarse callada porque alguien se lo está diciendo. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Y ni una más, y no dejemos pasar la oportunidad de leer literatura hecha por mujeres, sobre todo en nuestro país. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, también, no sin antes agradecer a Mariana Velázquez y a Isis González por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Y aunque es la virtud tan fuerte, temo que tal vez la venzan, que es muy grande la costumbre y está la virtud muy tierna. Carta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz.